Bueno, vamos a empezar con los huesos del tórax. El tórax está formado por el esternón, las costillas, los cartílagos costales y la porción dorsal de la columna vertebral. El tórax tiene forma de cono con vértice hacia arriba, truncado y aplanado en sentido anteroposterior. Para su estudio presenta 4 caras, una base y un vértice, y las caras son anterior, posterior y 2 caras laterales. La cara anterior está delimitada por los ángulos anteriores de las costillas e incluye al esternón. Las caras laterales están delimitadas entre los ángulos anteriores y posteriores de las costillas, mientras que la cara posterior está limitada entre los ángulos posteriores de las costillas e incluyen a la columna dorsal. El vértice de este tórax está limitado por la primera costilla con su cartílago costal, la primera vértebra dorsal y la horquilla esternal. Su diámetro transversal es de 12 centímetros y anteroposterior de 12 centímetros. La base está delimitada por la 12 costilla, últimos cartílagos costales, el apéndice sifoides y su diámetro transversal es de 24 centímetros y el anteroposterior de 12 centímetros. Esternón. Es un hueso plano situado en la parte anterior y media del tórax, mide de 15 a 20 centímetros de largo y 5 a 6 de ancho. Está formado por un puño o mango, el cuerpo o lámina y el apéndice sifoides. Para su estudio, presentan 2 caras, 2 bordes laterales y 2 extremidades. Veamos cuál es la posición normal de este hueso. La extremidad más ancha hacia arriba y la cara convexa hacia adelante y arriba. Esa es una vista anterior y esta es una vista lateral, donde vamos a tener esa vista lateral, cuál es la porción anterior y posterior, y tenemos un mango, un cuerpo y el apéndice sifoides. La unión entre el mango y el cuerpo delimitan un ángulo obtuso de 120 grados que se denomina ángulo de Lewis. La cara anterior es convexa y el puño o mango presenta rugosidades o crestas oblicuas para la inserción del músculo esternocleidomastoideo. El cuerpo presenta crestas transversales y entre ambas rugosidades para la inserción del músculo pectoral mayor. El apéndice sifoides presenta una fosita supraxifoidea y la inserción del recto anterior mayor del abdomen y de la aponeurosis del transverso del abdomen. La cara posterior es convexa y lisa. En su cuerpo se va a relacionar con el corazón y el pulmón, mientras que el mango presenta rugosidades para la inserción del esternocleidoideo. Este es un músculo del cuello infraioideo. A su vez, presenta inserción del triangular del esternón y en la apófisis sifoides, en su cara posterior, va a insertarse el diafragma. Veamos los bordes laterales y las extremidades superior e inferior del esternón. Tenemos que la extremidad superior o mango presenta una horquilla esternal o escotadura yugular, lateralmente las escotaduras claviculares y luego la escotadura para la primera costilla. La apéndice sifoide o extremidad inferior presenta un orificio que se llama agujero sifoideo. En el cuerpo presenta en el borde lateral escotaduras intercostales que no son articulares y escotaduras costales que son carillas articulares para la articulación con las costillas a través de sus cartílagos costales. Luego, en ese mismo borde lateral, presentan las carillas articulares para la articulación con la segunda costilla
la tercera costilla, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima costilla. Es decir, que en el esternón se van a articular de la 1 a la 7 costillas, por lo tanto son las costillas verdaderas. Costillas. Veamos las costillas, qué características tienen. Son 12 pares dispuestas entre el esternón y la columna dorsal. La posición normal es la cara convexa hacia afuera, el borde cortante hacia abajo y la extremidad con las carillas articulares hacia atrás. Ahí tenemos, esa es la extremidad posterior, donde tiene las carillas articulares para la columna dorsal y digamos, la vértebra de la columna dorsal. Esta es el cuerpo de la costilla y esta es la extremidad anterior. Como dijimos anteriormente, para el estudio presenta un cuerpo y dos extremidades. El cuerpo tiene dos caras y dos bordes, y las caras son externa e interna y los bordes son superior e inferior. La cara externa vamos a ver que es convexa y presenta el ángulo posterior y el ángulo anterior de las costillas que van a delimitar las cuatro caras del tórax. Habíamos dicho que la cara anterior del tórax estaba delimitada entre ángulo anterior y ángulo anterior e incluía al esternón. La cara lateral del tórax estaba delimitada entre el ángulo anterior y posterior de la costilla y la cara posterior del tórax estaba delimitada entre ángulo posterior y ángulo posterior de la otra costilla e incluía a la columna dorsal en esa cara. La cara interna es cóncava y en contacto con la pleura. Ahí está la cara interna. Esa cara interna, próximo al borde inferior, presenta un canal costal donde se encuentra el paquete vasculonervioso y se denomina que es van de arriba a abajo porque se disponen en vena, arteria y nervio de arriba hacia abajo en ese canal costal. Ahí está el canal costal donde está el elemento vasculonervioso. Bien, el borde superior es grueso, el borde inferior es cortante y la extremidad anterior presenta excavaciones para articularse con los cartílagos costales y de allí al esternón. El extremo posterior corresponde a la porción de la costilla por delante de las apófisis transversas de las vértebras y presenta tres partes, una cabeza, un cuello y una tuberosidad. La cabeza tiene dos carillas articulares para las vértebras vecinas, una superior y otra inferior. Recuerden que las vértebras dorsales tenían semicarillas articulares superiores e inferiores, por lo tanto, cada costilla va a articularse entre dos vértebras dorsales. El cuello es rugoso en su parte posterior y en la superior para la inserción de ligamentos. La tuberosidad presenta una carilla articular con las apófisis transversas de las vértebras dorsales. Veamos cómo es la clasificación de las costillas. Tenemos costillas verdaderas, que son las 7 primeras, cuyos cartílagos se articulan en el esternón. Y tenemos la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, que presentan un cartílago articular con el esternón. Las costillas falsas son las denominadas 8, 9 y 10, cuyos cartílagos se unen al situado inmediatamente por encima. Ahí tenemos la 8, la 9 y la 10, cuyo cartílago va a unirse con el cartílago por encima de la misma. Y por último, las costillas flotantes, que son la 11 y la 12, que los cartílagos son libres y no llegan al esternón. Por eso son flotantes. Veamos las características particulares de las costillas. Como en las vértebras teníamos vértebras especiales o particulares, en las costillas también tenemos las mismas. Y son las siguientes. Las costillas son la primera costilla, la segunda costilla y la 11 y la 12 costillas. Veamos la primera costilla. Presenta un cuerpo con una cara superior y otra cara inferior,
ya no son cara externa e interna, son superior e inferior. Presenta un borde externo y un borde interno. En las otras costillas, las costillas generales, digamos, teníamos un borde superior y otro inferior. Acá es el borde externo e interno. Presenta una extremidad posterior con una cabeza con una sola carilla costal. Presenta un cuello aplanado y presenta un tubérculo costal. En esa cara superior vamos a encontrar el tubérculo del escaleno o del isfran, donde se inserta el músculo escaleno anterior. Por delante de ese tubérculo hay un canal o surco de la vena subclavia, por donde pasa la vena subclavia, y por detrás otro canal o surco para la arteria subclavia. Además, en esta cara se va a insertar el músculo serrato mayor o anterior, el músculo escaleno medio y el músculo subclavio. Esta costilla no tiene canal costal, a diferencia de las generales de las costillas que sí lo tienen. Veamos la segunda costilla. La extremidad posterior también presenta una cabeza con una sola carilla costal, presenta un tubérculo costal y el cuerpo presenta sus caras en orientación oblicua, es decir, que tiene una cara supero-externa y una cara infero-interna. Si veo un corte transversal de la costilla, voy a ver que sus caras están oblicuamente ubicadas, por lo tanto presenta una cara supero-externa y otra infero-interna. Presenta la inserción para el músculo serrato mayor o anterior, para el pectoral menor y para el escaleno posterior. También esta costilla no tiene canal costal. Veamos la 11 y 12 costilla, que son costillas también atípicas o especiales. En la cabeza presentan una sola carilla articular, no tienen carilla articular en la tuberosidad para la apófisis transversa y en la 12 costilla se diferencia de la 11 porque es más corta, no tiene ángulo posterior y no tiene canal costal. Los cartílagos costales unen las costillas al esternón y tienen dos caras, anterior y posterior, dos bordes, superior e inferior, y dos extremos, uno interno y otro externo. El externo se va a relacionar con las costillas y el interno se va a relacionar con el esternón. Ahí tenemos el esternón, las costillas y los cartílagos costales. Veamos en anatomía cómo se ven en una radiografía. Esta es la silueta cardíaca, esa es la primera costilla, la segunda costilla, los espacios intercostales. Acá podemos ver la costilla flotante. Muy bien, de esta manera terminamos con esta clase de huesos del tórax. Muchas gracias por su atención.